en este sistema como en el de la mitocondria, aunque van a ver que hay similitudes. No, aquí el encargado de toda esta parte de la fotosíntesis es el cloroplasto, ¿no? Este organelo. Su origen es similar, o la teoría de su origen es similar al de cómo se genera la mitocondria a través de la endosimbiosis. Nada más que aquí la diferencia es que en lugar de que la célula grande se haya comido a una célula pequeña capaz de integrar el oxígeno, en su metabolismo. Esta célula grande aquí a lo que se comió fue a un organismo más pequeño capaz de obtener energía a través de la luz, ¿no? Y por eso se siguieron ahí como que esas rutas evolutivas diferentes. Y eventualmente esto generó a los organelos. Si ustedes se fijan en la estructura de los organelos, es algo similar a la de las mitocondrias, en el sentido de que tenemos dos membranas. Aquí la membrana externa y la membrana interna. Tenemos el espacio intramembranal y aquí al interior, al líquido que esté en el interior, en lugar de llamarse matriz mitocondrial, como sucede en la mitocondria, aquí todo esto que está aquí adentro se le conoce como estroma, ¿ok? A este de aquí, estroma. Ahora, además, tienen estos una tercera membrana, los cloroplastos, que es lo que forma a estas estructuras verdes que tenemos aquí. Y a esta membrana se le conoce como membrana tilacoidal. Entonces, si a esta se les conoce como membrana tilacoidal, pues las estructuras que forman cada uno de estos disquitos se les conoce como tilacoides al conjunto de muchos tilacoides que están apilados uno con otro, se le conoce como granas. ¿Ok? Y bueno, en todo esto es importante porque aquí es donde sucede todo este proceso de la fotosíntesis y también la construcción de glucosa, la síntesis de glucosa. ¿Ok? Ahora, la fotosíntesis nosotros la podemos dividir en dos fases. Ay, ahí está. La podemos dividir en dos fases. Una fase luminosa y una fase oscura. En la fase luminosa se llevan a cabo estas tres subfases que tenemos aquí, que es absorción de la luz, transporte de electrones y síntesis de ATP. Y en la fase oscura se lleva a cabo esta, que es la fijación de carbono y que sucede dentro de un ciclo que se conoce como el ciclo de Calvin-Benson. O a veces que nada más lo encuentran como el ciclo de Calvin. ¿Ok? Entonces, todas estas que están aquí son las reacciones generales que suceden en cada una de estas partes, ¿no? Ahora, es importante mencionar que la parte de la fase luminosa, que incluye a estas tres primeras, que están aquí. Se llama así porque dependen de la luz, esas reacciones. De hecho, si se fijan aquí, dice luz y aquí dice luz. Y esta, aunque no sucede de luz, necesita de estas dos para que esta se pueda llevar a cabo. ¿Sale? Entonces, estas de aquí tienen esa dependencia de la luz, en donde en esta parte de absorción de la luz, el agua se va a romper por acción de la luz para generar oxígeno y protones y electrones. Después también tenemos una fase de transporte de electrones similar a lo que sucede en la mitocondria, ¿ok? Y eso nos va a estar generando NADPHs, más protones y más oxígeno. Y después en la fase de la síntesis de ATP hay una parte donde también es como esta cadena transportadora de electrones y donde concluye con la ATP sintasa, donde el ADP junto con fósforo inorgánico se va a transformar en ATP. Y por último, en la fase oscura, se produce la fijación del carbono, donde el CO2 y con gastos de ATPs va a producir más NADPHs y va a producir más agua y perdón, más NADPHs y más agua van a producir a la molécula de glucosa. ¿Sale? Y pues como desecho, pues vamos a obtener ADPs y fósforo inorgánico porque se rompieron estos enlaces para dar la energía para poder construir esta glucosa, el NADP
¿no? Que eventualmente se va a unir después con los hidrógenos que se están generando acá para reformarse, ¿no? Y en el caso de estos dos, en la ATP sintasa para volver a regenerar este ATP, ¿no? Y bueno, estos hidrógenos que se quedan en el estroma y que van a integrarse después también en todas estas reacciones que tenemos acá arriba, ¿no? Así cerrando como este ciclo que está sucediendo en los cloroplastos, ¿vale? Ahora, ¿cómo es que suceden o en qué estructuras? Esta es la parte donde se lleva toda la fase luminosa, ¿no? Aquí como lo importante a destacar o lo que ustedes tengan en cuenta son que hay dos fotosistemas, el fotosistema uno y el fotosistema 2, que no están en orden, así como que del uno y el 2 porque como varias cosas dentro de biología reciben el nombre conforme se fueron encontrando. Entonces, como primero descubrieron este y después a este se le llama el uno y a este se le llama el 2. ¿Ok? Pero si se fijan es muy similar a lo que teníamos nosotros con la cadena transportadora de electrones, que está aquí. ¿Sale? Esto es en la mitocondria, donde tenemos mis tres complejos de la cadena transportada, perdón, los tres complejos principales y el segundo de aquí, donde se mete el FAD, aquí recuerden que es el NAD, y al final termina en esta parte de la ATP sintasa. Entonces, si se fijan, esta parte de aquí es muy similar a lo que tiene el cloroplasto, que es esta otra parte de acá, ¿no? Y aquí tenemos también la ATP sintasa. Ahora, esto está acomodado de una manera diferente a como estaba, por ejemplo, en la mitocondria. Ustedes aquí pueden ver que la producción de ATP está, digamos, en esta parte de arriba, ¿no? Y la entrada de los complejos en esta parte de abajo, ¿ok? Y en cambio, en la mitocondria lo tenemos al revés, ¿sale? Donde aquí se da la producción de ATP en la parte de abajo. ¿Ok? Y aquí es donde se van acumulando los protones ácidos o los hidrógenos. ¿Por qué está, entre comillas, digamos, al revés? Porque recordemos que en la célula no hay como que arriba y abajo. Eso está dado por esta parte de aquí, de los tilacoides o los estromas. Sale en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria, en la membrana interna, que aparte estaba en forma de crestas, ¿no? Vamos a pintarle aquí que la membrana interna de la mitocondria estaba así, como con crestas, ¿no? Así más o menos. Y aquí se juntaba la otra membrana. ¿Vale? Aquí lo que tenemos está lisita, si se fijan, no tiene crestas, la membrana interna, pero lo que está formando o donde están estas para extender la superficie de contacto y poder incrementar los fotosistemas son los tilacoides, ¿vale? Entonces en la mitocondria, aquí en esta membrana interna, es donde están incluidas o incrustadas las proteínas de la cadena transportadora de electrones. En los cloroplastos, la cadena transportadora de electrones está en la membrana tilacoidal, está aquí dentro de estos disquitos, ¿sale? Por eso es que digamos que está como que se ve al revés, porque en la mitocondria, aquí en el espacio intermembranal, es donde se acumula la mayor concentración de protones para que al momento en que estos entren y hagan que se mueva la, la ATP sintasa, el ATP quede aquí adentro, ¿sale? Y en el caso de los tilacoides, que es donde está la cadena, las proteínas de la cadena transportadora de electrones, la acumulación de protones ácidos no se lleva a cabo aquí, que sería el equivalente no se lleva a cabo en el espacio intramembranal, sino que la acumulación se hace en el estroma de los tilacoides, ¿ok? Para que al momento en que aquí estos protones pasen por la ATP sintasa, el ATP sintetizado se quede aquí, en el estroma, ¿no? Como en el caso de la mitocondria que se queda en la matriz mitocondrial, ese ATP, ¿vale? Entonces, por eso es que en los esquemas se ve como que está al revés, ¿sale? Porque esa orientación la están dando
es donde están ubicados, ¿no? Aquí en la membrana interna y aquí en la membrana tilacoidal. De momento hay dudas o preguntas respecto a esta parte, Creo que no. ¿no? Ok, No, profe. muy bien. Entonces, continuamos. Ok, entonces eso en cuanto están ahí como sus estructuras y las reacciones generales, ¿no? Entonces, si se fijan también, estos fotosistemas llevan esa funcionalidad similar a lo que hace la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Nuestra ATP sintasa también va a tener dos subunidades, la F0, ¿ok? Que es donde va a ser el paso de los protones, y la F1, que es esta que está aquí, la que no está incrustada en la membrana, y es la que se va a encargar de la síntesis de ATP. La forma en la que funciona es similar, donde esto pasa y lo que hace es que vaya girando y gire el eje, y entonces las subunidades que tenemos aquí aplasten a el ADP con el fósforo, con el fosfato inorgánico, y eso me termine formando el ATP, ¿sale? Y aquí también tenemos la cadena transportadora de electrones y también tenemos un citocromo, ¿no? Como en el caso de la mitocondria. Y aquí también se está produciendo, aquí pasa algo curioso porque aquí en lugar de que el NADPH se convierta en NADP, es al revés. El NADP se va a convertir en NADPH, ¿sale? Para aquí captar estos electrones que se están, generando durante esta cadena. Entonces, esto también es como un sistema inverso, la versión inversa de lo que sucede en la mitocondria. En la mitocondria, el NADPH o el FAD2, en el caso del otro complejo de la cadena, lo que hacían es que se rompía para generar NADPH, y esto, después pasaba a los electrones y los electrones los absorbía el oxígeno para producir agua, ¿vale? Aquí lo que sucede es lo contrario. El agua es la que se rompe para generar protones y oxígeno, y los electrones. Los electrones aquí provienen del agua que se está rompiendo, y el que termina siendo el aceptor final de los electrones es el NADP, que junto con hidrógeno se va a formar en NADPH, ¿sale? Entonces en mitocondria, quien aporta electrones es NADP o FAD, dependiendo del complejo al que se una, y quien termina recibiendo los electrones es el oxígeno para producir agua. Y en la fotosíntesis, quien aporta los electrones es el agua, que se oxida hasta oxígeno, y quien es el aceptor final de los electrones es el NADPH. ¿Sale? Entonces, aquí está como esa parte como complementaria, y el por qué tenemos esta relación tan estrecha con las plantas, donde lo que para nosotros es desecho, para ellas es materia prima para producir las moléculas que necesitan, y lo que para ellas es desecho, para nosotros es materia prima, ¿sale? Entonces tenemos esta relación ahí, mutua con las plantas, donde nos estamos, apoyando en toda esa parte, en donde van cruzando nuestro metabolismo, ¿no? Entonces, aquí está más claro el cómo está la ATP sintasa de los cloroplastos, ¿no? Entonces, se fijan aquí en el tilacoide, es donde yo les dije que van a estar puestos en el estroma, perdón, en el tilacoide, en el centro, es donde van a estar todos los protones que van a cruzar, van a hacer girar a esta estructura, salen los protones que se van a quedar en el estroma, y al momento de girar, el eje va a hacer que las unidades alfa y beta estén chocando, y aquí es donde por esos choques se forma el ATP. ¿Ok? Entonces, pues esta funciona de manera similar o igualita a como lo hacen la ATP sintasa de las mitocondrias. ¿Ok? Ahora, de aquí, eso ya fue como para generar la energía, pero un producto
glucosa, perdón, de la fotosíntesis también es el generar glucosa. Para eso se necesita mucha energía, ¿no? Si recordamos esta reacción general que tenemos acá, lo que necesitamos son 18 ATPs. Aquí está, miren. Entonces, se necesita mucha energía para poder convertir el CO2 en glucosas. ¿Ok? Ahora, esto, como yo les dije, sucede en la fase oscura. El hecho de que se llame fase oscura es porque no depende de la luz, ¿ok? Pero por el hecho de que no dependa de la luz no quiere decir que nada más funcione durante la noche, ¿sale? En esta fase solo funciona tanto de día como de noche. No importa la hora del día en la que esté, esta siempre está funcionando siempre y cuando haya CO2 y ATPs disponibles y agua para poder llevar a cabo la reacción. Entonces, no se queden como con esa idea de que porque es oscura solo es de noche. Esta funciona en todo el momento del día, todo el día, durante haya luz o no haya luz, va a funcionar. En cambio, esta como es dependiente de la luz, normalmente solo funciona durante el día. ¿Por qué les digo normalmente? Porque pues en la naturaleza o de manera normal están las plantas y el sol sale y el sol se mete, ¿no? Entonces son, dependiendo del punto de la Tierra en el que estén ubicadas, generalmente se suelen tener 12 horas de luz y 12 horas de noche, ¿no? Entonces mientras haya luz, se va a llevar a cabo, ¿no? Que sería durante el día. Pero pues nosotros, los humanos, pudimos meter, digamos, ahí mano y a través de lámparas especiales que les dan las ondas de luz que necesitan, si nosotros ponemos estas lámparas junto con las plantas, como están recibiendo las ondas de energía por la luz de estas lámparas, ellas pueden continuar la fase luminosa, aunque nosotros estemos en la noche, porque las plantas están recibiendo la luz que necesitan. ¿Sale? Entonces, pues es importante hacer como esa mención. Y finalmente, ¿cómo se va a producir esa glucosa? A través de este proceso que se conoce como el ciclo de Calvin-Benson. Es un ciclo, entonces recordemos que los ciclos no tienen inicio ni final, pero por convención, como aquí es donde se está integrando el dióxido de carbono, se considera que esta parte de aquí es el inicio del ciclo, ¿no? Donde, si recordamos, por ejemplo, en la otra, en el ciclo de Krebs, nosotros partíamos de una molécula de cuatro carbones, que era el oxalato, y se le unían los dos de la acetilcoenzima A. Aquí nosotros vamos a partir de una molécula de 5 carbones, ¿vale? Que se conoce como la ribulosa 1,5 bifosfato, o puede que en algunos libros la encuentren como difosfato. Igual está bien. Y se le va a pegar un CO2 para entonces formar una molécula de 6 carbones. La enzima que hace esto la abrevian o la conocen como rubisco porque viene de la ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa, ¿vale? Abreviada es rubisco. Y esta molécula me va a formar una de 6 carbones. Aquí no se ve como tal esa molécula de 6 carbones, no la representan en esta imagen, porque es una molécula muy inestable, ¿no? Si ustedes recuerdan la parte de la glucólisis, llegábamos a un punto en el que teníamos una cadena con 6 carbones y con dos fosfatos pegados, y esa molécula se rompía porque estos fosfatos generaban demasiada inestabilidad dentro de la molécula. Pasa algo similar aquí. Se alcanza a integrar este dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato, pero se genera esta molécula que es muy inestable y entonces se parte en dos fosfogliceratos, ¿no? Aquí está, un 3-fosfoglicerato y el otro 3-fosfoglicerato. A que a partir de aquí, igual que lo que pasaba en la glucólisis, ya nada más se representa una, este, una molécula, pero recuerden que al tener dos, todo esto sucede, digamos que por dos. ¿Ok? Ya después, en esta primera fase,
se conoce como la fase de fijación del carbono porque se está integrando este dióxido de carbono, lo estamos fijando dentro de toda esta molécula. Y después viene la fase de reducción, ¿ok? Donde este gliceraldehído, este bifosfoglicerato, ¿no? Porque se le pega aquí un ATP primero para sacar este ADP y volver a ponerle aquí dos moléculas de fosfato. Esto se va a reducir hacia el gliceraldehído 3-fosfato otra vez, ¿no? Y aquí, que es como digamos esto que tenemos por acá. Pero ¿por qué se llama fase de reducción? Porque aquí el NADPH se está oxidando hacia NADP y si este se oxida, entonces la otra molécula es la que se va a reducir. ¿Y cómo es que se está reduciendo? Si están quedando como de manera similar a esta que estaba de esta de acá, ¿no? Nada, lo que hicimos fue pegarle dos fosfatos y después se sale. Entonces ustedes dirán, ¿y como para qué lo pegaste? Si al final de cuentas otra vez lo vas a volver a quitar. Pues esto se hizo para poder llevar a cabo una reacción de reducción. Si se fijan, aunque son similares, esta molécula de acá del 3-fosfoglicerato tiene una diferencia con el gliceraldehído 3-fosfato y esa es que esta molécula roja que está aquí, que representa un oxígeno, aquí no está. Y aquí lo que tiene en lugar pegado es un hidrógeno. Estamos pasando de un ácido carboxílico, que es esta estructura, a un aldehído, ¿sale? Y esta estructura está menos oxidada que esta que está aquí o lo que es lo mismo, está más reducida en comparación a esta molécula, ¿no? Entonces, por eso esta fase se conoce como fase de reducción, porque pasamos de esta molécula que está más oxidada hacia esta otra, y para eso necesitamos este paso intermedio de estar incluyendo o este costo de energía del ATP para poder generarlo, ¿no? Y aquí la que se oxida es esta. Es importante hacer también esta distinción porque dentro del ciclo de Krebs y en la oxidación de la molécula de piruvato, nosotros teníamos la parte inversa, pasábamos de un NADP a un NADPH y aquí el que se estaba oxidando era esta estructura, ¿sale? Esta molécula que tenemos aquí, la del NADP. Aquí ahora lo que le está pasando es que, perdón, esta es la que se reducía al pasar de NADP a NADPH. Y ahora lo que sucede aquí es que el NADPH toma la ruta inversa y se está oxidando para poder reducir a esta molécula. Y después llega una fase 3 que se conoce como la regeneración de la ribolosa, donde este gliceraldehído 3-fosfato pasa otra vez a ser una ribolosa 5-fosfato. Y además, el otro que se generó, porque recuerden que venimos con dos, este otro es el que lleva a convertirse a glucosa. ¿Sale? Se juntan dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que son cada una de 3 carbones, para formar la glucosa de 6 carbones, ¿no? Y aquí está esta fase de regeneración de la ribolosa para poder volver a hacer todo el ciclo. En general, para poder regenerar la ribolosa se necesitan en la reacción se necesitan de 5 de estos. Entonces, para que se pueda regenerar, el ciclo tiene que dar 6 vueltas, porque en cada vuelta producimos 2. Y entonces, 3 vueltas, 2 por 3 me va a dar esos 6, donde esos 6, 5 se van hacia la ribulosa y uno se va hacia el gliceraldehído. Pero esas 3 vueltas son nada más para regenerar la ribulosa. En cambio, si yo quisiera formar mi glucosa, que recordemos que se tienen que unir dos de estos, entonces ahora sí el ciclo tiene que dar 6 vueltas. ¿Sale? Durante esas 6 vueltas voy a producir 12, donde 10 se van a la regeneración de la ribulosa, que me genera 2 ribulosas, porque cada una requiere de 5. Y los dos que sobran, ahora sí me van a poder formar la glucosa, ¿sale? Entonces necesitaría 6 de estas y 6 de estas, 6 dióxidos de carbono. Por eso es que en la reacción general ustedes pueden encontrar que se están gastando 6 dióxidos de carbono para poder formar mi molécula de glucosa.
¿ok? Porque parte de todo ese número de vueltas que tiene que dar el ciclo de Calvin para poder formarse. Ahora, ¿qué reacciones se llevan a cabo aquí? Normalmente a este nivel no se revisan, ¿ok? Porque son como un poquito más, involucran más organelos también. Entonces, con que ustedes se queden con esta parte es más que suficiente. Sin embargo, se los pongo aquí como de manera general, en donde también se están involucrando a el peroxisoma, por ejemplo, a este otro organelo y mitocondrias, porque aunque nosotros solemos ver que las mitocondrias están en las células animales y los cloroplastos en las vegetales, recuerden que las células vegetales también tienen mitocondrias. ¿Sale? Aunque suelen quedar como que en el olvido, también las tienen y también participan dentro del metabolismo de las células de las plantas, ¿no? Un ejemplo de esto es para la regeneración de la ribulosa 1,5 bifosfato, ¿no? Donde están involucrados estos tres organelos. Entonces, como les mencionaba, en general no va a venir en el examen a detalle estas reacciones, pero es importante que consideren que aquí no es como que pase mágicamente, sino que hay una serie de reacciones y enzimas, y otros organelos que están involucrados para poder regenerar, toda toda esta molécula y poder continuar dando todas las vueltas que se necesitan para generar la glucosa. Esta glucosa, otra diferencia a lo que sucede con las células animales, nosotros almacenamos nuestros excesos de glucosa con un compuesto que se llama glucógeno, ¿ok? Y en cambio, las plantas almacenan sus reservas de glucosa en un compuesto que se llama almidón. ¿Ok? Entonces aquí está otra de las grandes diferencias. Ambos son, son polímeros de glucosa. La diferencia está en cómo están acomodados sus enlaces. Y en general nosotros no tenemos como que las enzimas para poder degradar a almidón, ¿no? Ah, no, sí, sí, perdón, sí las tenemos, que es la amilasa. ¿No? Pero bueno, es la forma diferente en la que van almacenando sus excesos de carbohidratos para tener ahí una reserva en la parte energética. Ahora, como las células vegetales también tienen mitocondria, las células vegetales también pueden, degradar a esa misma glucosa que ellas están produciendo para la obtención de energía en la parte de la cadena transportadora de electrones, la parte de la glucólisis, la oxidación del piruvato y todo esto, ¿sale? Entonces ellos lo están haciendo para convertir captar la energía de la luz, almacenarlo como energía química, que sería el ATP y sus reservas de energía, que sería en la parte de la glucosa, y después en sus propias mitocondrias también pueden ellas estar generando más ATPs y más energía, ¿no? Para pues sus procesos metabólicos, ¿no? Entonces, ¿dudas o preguntas respecto a estos ciclos o este complemento en cuanto a estos organelos? Sí, Daniel. Profe, dijo que se necesitaban 5 gliceraldehído 3 fosfato para convertirse en ribolosa 5 fosfato. Exacto, O sea, en 3 vueltas del ciclo de Calvin, o se sea, regenera esto. podremos producir, o sea, una ribulosa 5 fosfato y por así decirlo, la mitad de una glucosa, ¿no? Exacto. Por eso es que para generar la glucosa necesitas 6 vueltas, ¿no? Porque como aquí nada más tienes la mitad, con otras 3 vueltas más, para juntar esas 6, ya tienes la otra mitad y ya puedes generar tu glucosa. Oh, ya, ok, Ujú. va, 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 Entonces, 3 vueltas para regenerar uno de estos y 6 vueltas para generar glucosa. va, ¿Ok? va, va. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta?
Ok, le quedan más o menos como unos 5 o 6 minutos a esta parte de la reunión. Entonces, como acabamos muy rápido con voy a cerrar ahorita la sesión para que se vuelvan a conectar y ahorita lo que vamos a ver va a ser este retículo endoplásmico liso. Ok, entonces cierro tantito y Recording vuélvanse a stopped. conectar. Sí, profe, muchas gracias. Vale, profe. Ay, ¿cómo se llama?